no importa que la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, siempre nos alegraremos en el Señor. No importa la vida que nos rodee, ¿no? La situación, ahorita estamos en tiempo de pandemia, hay cuantas cosas, amados hermanos, y mucha gente está pasando una situación económica difícil y quizá mira las cuentas vacías, quizá va a la cocina y ve que no hay mucha provisión, pero el gozo del cristiano no está en lo que posee, sino el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros nos gozamos en el Señor, bendito sea Dios. Bueno, hermanos, en Colosenses capítulo 1 del verso 17 al 19, dice así: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Hermano, cuando uno lee esta palabra, la verdad que es una forma maravillosa en la cual el apóstol Pablo está dándole a conocer aquí a los colosenses lo grandioso que es Jesucristo, lo excelso que es Jesucristo. Aquí está hablando de la supremacía de Cristo. Él es el Dios supremo, amados hermanos. Y como habían tantas herejías y tantas falsas doctrinas allí, y muchas de ellas, y aún hasta este día, que niegan la deidad de Jesucristo, aquí el apóstol Pablo les está recalcando claramente quién es Jesucristo. Y vemos que en los versículos anteriores, él nos está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto, pero Jesús vino a darnos a conocer a ese Dios. Dice que también en el versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que está en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, amado hermano. Wow, qué declaración tan grandiosa. Y ahora dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nos está diciendo que Jesucristo es antes que todas las cosas. Jesucristo no tuvo principio. Hay muchas personas que no aceptan la deidad de Jesucristo y lo ven como un ser creado. Pero Jesucristo, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, no tuvo un comienzo. Él es Dios, siempre ha existido. Y de hecho fue el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fue la Trinidad Divina que estuvo allí en la creación. Sabemos que Dios hizo todas las cosas. Y aquí nos dice que en Él, que Jesucristo también estuvo allí participando de esa creación. Dice también que por Él subsisten todas las cosas. Es decir, que este universo que nosotros vemos, hermanos, que creemos que Él funciona porque sí, no, Dios es el que sustenta todas las cosas. Si Dios dejara de sustentar este universo, el universo no existiría, esta tierra no existiría, nosotros no existiríamos, nosotros subsistimos, existimos por la gracia y misericordia del Señor, por su poder. Y dice también de Jesucristo que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sabemos que Pablo en otras partes de la Escritura nos muestra cómo nosotros funcionamos como un cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía, Él es Él es el centro de nosotros. Dice, Él es el principio también y el primogénito. Si nosotros como cuerpo, amados hermanos, sabemos que Jesús es la cabeza, entonces nosotros sabemos que este cuerpo no funciona solo si no tiene una cabeza. No hay un cuerpo que pueda funcionar sin una cabeza. En la cabeza está el cerebro, de allí envía todas las órdenes al cuerpo. Entonces es tan importante que entendamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el jefe. Él es el más importante, Él es el que dirige,
este negocio, como diría nuestro hermano. Él es el que dirige todo en el nombre del Señor. Nosotros debemos someternos a Jesucristo. Nuestra vida debe estar sometida al señorío de Jesucristo. Nosotros no podemos andar por ahí así porque nos da la gana. Piensa que en el cuerpo, amados hermanos, el cuerpo responde, o sea, a la orden que es emanada de parte del cerebro. Entonces el cuerpo, hay una necesidad, la manda el cerebro y el cerebro manda la orden al cuerpo para que ejecute aquello. Entonces es muy importante. Si nosotros conociéramos un poquito más de ciencia, quizás entenderíamos cuál la importancia que tiene el hecho de que Él sea la cabeza de este cuerpo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que Él es el principio y el primogénito de los muertos, porque el único que ha resucitado y que está con cuerpo glorificado es Jesucristo. Él es el primogénito de todos, de la resurrección. Los demás que han muerto están allí esperando ese momento en que Jesucristo mismo, que también es el que nos va a resucitar, Él va a resucitar y va a convertir aquellos cuerpos en cuerpos glorificados. Pero en principio Él fue el principio. Dice que para que Él tenga siempre la preeminencia en todo, tanto en el cielo como aquí en la tierra, Jesucristo es el que tiene la preeminencia. Él es el primero en todo, el más importante, amados hermanos. Cuán grande es nuestro amado Salvador, cuán grande es el Señor. Por eso nosotros debemos exaltar, glorificar, honrar el nombre de nuestro amado Señor. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda plenitud habita en Jesucristo. Es decir, que en Jesucristo está el Padre, y en Jesucristo también está el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo que nadie conoce al Padre sino aquellos al que el Hijo le da a conocer. Y nadie viene al Padre, dijo también el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a mí me llama la atención cuando él no dice nadie va al Padre, sino Él dice nadie viene al Padre. Porque es que Él lo dijo también, que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Así que en Jesucristo habitó la plenitud de Dios. La Trinidad allí habitó también en Jesucristo. Jesucristo también estaba allí, el Espíritu Santo ejecutando esos milagros a través de Jesucristo. Así que nosotros podemos, amados hermanos, tener esa seguridad de que Jesucristo es el más excelso y que así como dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor le entregó toda autoridad al Señor Jesucristo. Nosotros debemos honrar a Jesucristo y no debemos permitir que nadie nos engañe con mentiras, con cuantas doctrinas heréticas que salen últimamente, que han salido siempre, que no son nuevas, por cierto, que siempre han existido en contra de la deidad de Jesucristo. Nosotros debemos someternos a Él, al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, al gran Yo Soy, a Jesucristo, nuestro Salvador. Debemos someternos y debemos reconocer que Él es Dios, que así como Él vino a la tierra y se hizo 100% hombre, pero no dejó también de ser 100% Dios. Y a ese Jesucristo es al que nosotros le servimos, a ese Jesús es el que adoramos y a ese Jesús es el que obedecemos, amados hermanos. Jesucristo, Él tiene la preeminencia en todo. Así que por eso no hay nada que pueda que pueda resistirse a Jesucristo. Todo el enemigo, en el nombre de Jesús, las tinieblas huyen, en el nombre de Jesús, los demonios se van, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, amados hermanos, vemos cómo Dios hace proezas, milagros, maravillas, porque Jesús, Él tiene la preeminencia en todo y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a darle la honra y la gloria que Él se merece. Que Dios me le bendiga y me les guarde. Gloria a Dios. Bueno, del 20 al 22 dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Amén. Bueno, qué hermoso saber que vino un hombre, que vino un ser especial y vino en forma de hombre para salvarnos a nosotros. Nosotros venimos todos de Adán y por haber desobedecido él a Dios, pues automáticamente la tierra entera entró en pecado y cada ser humano que van haciendo van haciendo con pecado, ¿verdad? Pero solamente a través de Jesucristo vino la reconciliación del hombre con Dios, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Jesús por ese hermoso sacrificio que hizo por amor a nosotros. Y aquí Pablo está expresando ese sacrificio, que Él es nuestra reconciliación, Él es el intermediario entre Dios y nosotros, ¿verdad? Dice aquí que Él vino a reconciliar las cosas que están en la tierra con las del cielo. Entonces es esa comunión nuevamente que tenemos nosotros a través de Jesucristo con Dios. Entonces dice, presentándonos sin mancha, presentándonos ya no como unas personas extrañas ante Él, sino como alguien conocido por medio de Jesucristo. Así que nosotros ya no debemos sentir, una vez que venimos al Señor, reconocemos que solamente a través de Jesucristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y solamente a través de Él nos podemos presentar delante de Dios y sabiendo que no hay nada que nos condene porque Jesús pagó el precio por nosotros. Pero en medio de todo eso, bueno, entregarnos a Jesús, y mientras que Él estuvo aquí en la tierra, Él nos enseñó cómo debíamos conducirnos. Es decir, que nosotros le pertenecíamos al enemigo, pero a través de Jesús ahora le pertenecemos a Dios y bueno, continuamos un nuevo estado, por decirlo así, como cuando alguien está soltero y luego cuando pasa a casado cambia su estado civil. Asimismo es con nosotros, luego que pasamos a ese perdón, aceptamos el perdón de Jesucristo, venimos al Señor y hay una serie de cosas que nosotros por amor a Jesús, por amor a Dios, empezamos a hacer, ¿verdad? Nuestro ser empieza a cambiar, siempre cambiamos desde adentro hacia afuera porque amamos a esa persona, porque amamos a Dios, porque queremos agradarle a Él. Una persona no puede decir que ama a Dios, que le respeta o cosas así que quiere decir, pero sus hechos demuestran lo contrario. Cuando uno realmente ama a Dios, uno lo demuestra. Es igual que el amor entre las personas, ¿verdad? De una pareja. Cuando se ama, se demuestra con hechos, no solamente con palabras, ¿verdad? Hay hombres y tanto mujeres, porque hoy en día sucede de los dos bandos, que dicen que aman a esa persona, pero entonces luego le son infieles, los maltratan verbalmente, los maltratan físicamente y luego vienen diciendo, no, pero es que yo te amo, pero sus hechos demuestran lo contrario, es un amor todo extraño, solamente es un amor de palabra. Y entonces a veces sucede en nuestras vidas ese tipo de amor para con Dios, decimos que lo amamos, que lo queremos, que nos queremos ir con Él, pero nuestros hechos demuestran lo contrario, no demuestran realmente que lo amamos a Él porque no hacemos lo que Él dijo que hiciéramos. Pero Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su sangre, bueno, nos ha reconciliado con el Señor y dice que ya no somos extraños. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, ¿verdad? Sin mancha y sin pecado delante del Señor, reconociendo todos los días de nuestras vidas mientras que estemos aquí en la tierra, que es por medio de esa sangre que Él nos puede limpiar, que nos puede perdonar a veces de las malas palabras que decimos, a veces de nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes. Venimos al Señor, nos arrepentimos y Él nos limpia todos los días, cada vez que nosotros le pedimos perdón. Bueno, ya Él pagó ese precio. Hay personas que creen que debemos hacer algo para podernos ganar ese regalo que el Señor nos dio. Entonces no hay nada que podamos hacer nosotros como seres humanos
para podernos ganar la salvación. Ya el Señor nos las otorgó. Entonces Dios es el que quiere reconciliarse con el hombre, no es el hombre que busca reconciliarse con el Señor. Hay personas a veces que creen que no son demasiado limpios para venir al Señor, que el Señor no los va a aceptar porque son muy pecadores o porque han hecho muchas cosas malas y entonces no se sienten aptos para venir a los pies de Cristo. Y realmente no es así. El Señor Jesucristo hizo la reconciliación. Él está dispuesto a aceptarnos, pero el enemigo mete esas cosas en la mente de la persona, los hace ver como que son muy pecadores y no van a poder ser perdonados. Y las cosas no son así. Dice que Jesús pagó todo por nosotros y que solamente nosotros debemos decidir si servirle o no servirle, aceptar su perdón, aceptar su limpieza y avanzar en los caminos del Señor. Entonces, así que ánimo, mis hermanos, hemos tenido la reconciliación con el Señor, pero nosotros debemos creer que hemos sido limpiados, que hemos sido perdonados y que nuestro estado ha cambiado a servir al Señor en espíritu y en verdad. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos allí en Colosenses capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, hablamos acerca de la reconciliación, ¿verdad? A través de Jesús, y vemos, ¿verdad?, el mensaje de Pablo sobre esta iglesia. Y allí, bueno, al final, vamos a decir, finalizando, ¿verdad?, parte de este párrafo, Pablo enfoca, ¿verdad?, el fundamento del creyente, o habla o le da ese consejo, ¿verdad?, a la iglesia colosa de permanecer. Dice allí el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, la importancia de nosotros fundamentarnos cada día más en esa fe que hemos creído por la misericordia de Dios, mis amados. Hoy día, bueno, se han creado cosas, ¿verdad?, en la cual mucha gente se ha desestabilizado, vamos a decir, lo que habla la parte espiritual, lo que es la parte de la fe. Que Dios nos ayuda a permanecer fundamentado. Allí en los evangelios, vamos, hablando de Mateo, capítulo 5 al 7, tenemos, ¿verdad?, esa palabra que Jesús nos dio como consejo, o vamos a decir esa palabra doctrinal acerca de, verdad, lo que es el fundamento de estar en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí el apóstol Pablo hablando acerca de la firmeza. Me llama la atención esas dos palabras, fundados y firmes, bendito sea el Señor. Usted sabe que a medida que nosotros vamos haciendo raíces, bendito sea el Señor, si permanecemos, usted no ve que los árboles no se mueven de un lugar a otro o son estacionarios, vamos a decir que un momento están aquí o están allá. Usted ve que donde usted colocó la semilla, el árbol crece, y a medida que pasan los años, ese árbol está haciendo raíces allí en ese lugar. Y a medida que se profundiza su raíz, es difícil tumbar ese árbol. Entonces, esto es lo que habla Pablo, ¿verdad?, acerca de lo que hemos oído. Dice allí más adelante, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, mis amados. Lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que usted ha oído, ¿verdad?, de los líderes, de los ministros. Tratemos de abrazar, ¿verdad?, esa doctrina, esa enseñanza, no solamente de quedarnos allí abrazados, sino profundizar más, obtener más conocimiento, no para contender. Hoy día se ha creado esa contienda, ¿verdad?, en algunas, vamos a decir, algunas religiones, algunas doctrinas, que esto y que aquello. No, hermano, lo que usted ha creído o lo que usted ha oído de un principio, permita el Señor que eso se fundamente cada día más en su ser, en su corazón. Usted pueda desarrollar, como dicen algunos por allí, puedan ensanchar ese conocimiento en el Señor, no para competir, no para de pronto crear allí una división, sino para fundamentarse más en la presencia o en la palabra del Señor. Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, mis amados. Me agrada, ¿verdad?, este concepto de Pablo acerca de la palabra ministro. Algunas personas cuando dicen ministro, hermano, se les mete ese espíritu del sapo, hermano, se esponja y se ensancha. Ministro, no, hermano, la palabra ministro significa servir, ser servidor de la obra del Señor. Hoy día, bueno, Dios te ha dado un gran ministerio, qué sé yo, en la enseñanza, en la palabra, en el área pastoral, evangelístico, en la música, en la adoración, en la consejería, qué sé yo, en dar y colaborar. Bueno, hermano, tratemos de ensanchar
lograr para agradar al Señor en primer lugar, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, podamos desarrollar para la obra del Señor, extender, mis amados, que usted y yo podamos ser esa lumbrera, esa luz donde estamos por la misericordia del Señor, y podamos darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros podamos prosperar, mis amados. Esa es una de las cosas, ¿verdad?, de este evangelio. Cuando hablo de la palabra prosperidad, siempre lo estoy resaltando, no es la finanza, sino el crecimiento que usted y yo podemos dar, esa luz, bendito sea el Señor, de esa confianza sobre ese alrededor donde estamos por la misericordia del Señor. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad?, resalta esta palabra acerca de ser un buen ministro, bendito sea el Señor. Allá al final del versículo 23, del cual yo, Pablo, fui hecho. Pablo tuvo que pasar por un proceso, mis amados. Lo que usted tiene, ¿verdad?, de parte del Señor, no crea que ha llegado hasta allí. Si nos ponemos, ¿verdad?, en la brecha, Dios va a desarrollar. Y vemos a Pablo aquí dando este consejo a la iglesia, tratando de animar, porque esa era la palabra de Pablo, ¿verdad?, en sus cartas, de siempre de ayudar, de colaborar, aunque no estaba allí cuerpo presente, estaba a distancia, pero movido por el Espíritu Santo. Qué bueno cuando usted y yo nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, cuando usted de repente va a exhortar, o va a dar un consejo, o va a ayudar, o va a colaborar en la obra del Señor con la dirección del Espíritu Santo, porque todo, hermano, todo lo que usted y yo emprendamos bajo la dirección del Espíritu de Dios, hermano, va a ser algo satisfecho, va a ser algo de gozo, de alegría, y este era el gozo del apóstol Pablo. Allí en el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Pablo se gozaba en medio de este proceso, vamos a decir, porque no era algo fácil para el apóstol. Hoy día nosotros tenemos esa libertad que podemos salir, hermano, a algún lugar a hacer el trabajo del Señor. Podemos salir a fundar, podemos salir a predicar, podemos ir a visitar a alguien, mis amados. El apóstol Pablo no tenía ese privilegio, pero con todo se gozaba al ver, ¿verdad?, que el trabajo que estaba haciendo allí encerrado en esas cuatro paredes, se le veía el éxito, bendito sea el Señor. Se veía el fruto, bendito sea la gloria de Dios. Hoy día mucha gente se ha estancado, se ha detenido a pensar o a meditar o a calcular, qué sé yo. Hermano, hagamos lo que tengamos, ¿verdad?, que hacer con lo que está a nuestro alcance, lo que Dios ha puesto, bendito sea el Señor. Como le dije anteriormente, si hay ministerio en usted del evangelismo pastoral, en la música, en la alabanza, bueno, vamos a perfeccionar eso para agradar en primer lugar al Señor, para que el gozo de Dios esté en nosotros, bendito sea el Señor. Si usted y yo nos movemos, ¿verdad?, en esa voluntad, nos movemos a la luz de la palabra, nos movemos en la presencia del Señor, hermano, todo va a ser un éxito, bendito sea el Señor. Entonces, Pablo resalta aquí: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, bendito sea el Señor. Hay padecimiento en el apóstol Pablo, pero el gozo, ese gozo de ver a sus hermanos allí en Colosa, de moverse bajo la dirección del Señor, eso le movía a Pablo, le estimaba, le establecía en su corazón de que no era en vano el trabajo que estamos haciendo. Hermano, todo lo que usted haga a favor de la obra de Dios, a un corto o largo plazo va a tener una recompensa, y si no la obtiene aquí en la tierra, bueno, la tendremos en el cielo. Pero la idea es que no nos detengamos, mis amados. Siempre va a haber la crítica, siempre va a haber la burla, siempre va a haber el tropiezo, pero lo importante es que seamos constantes, que permanezcamos en el volumen, el crecimiento en la cual Dios ha puesto en nosotros, mis amados. No te detenga. Desarrolla lo que Dios te ha dado en este tiempo. Ponte a la par de tu líder, de tu ministro. Busca a esa gente que están siempre trabajando, que tienen ese amor hacia la obra de Dios. Esa gente que de repente uno se la recuesta y despierta. De pronto tú recibes esa sombra, esos líderes y ministros que andan siempre con ese despertar, con ese amor, con esa obra del Señor. A tiempo completo y fuera de tiempo tenemos que hacer el trabajo. Y al final dice: lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Sí, van a haber aflicciones, van a haber luchas, pero se cumple, ¿verdad?, del trabajo que el Señor Jesucristo, o complementamos o terminamos de hacer ese trabajo que el Señor. Sabemos aquí lo que el Señor ha permitido. En este tiempo nos hemos extendido, hermano, por todo el mundo, vamos a decirlo, por toda la tierra, como dijo Pablo allí, bajo los cielos. Hemos cubrido, ¿verdad?, con este maravilloso evangelio de Jesucristo, y se sigue extendiendo, mis amados. Hoy día lo podemos ver, hoy día usted lo puede observar en medio de esta restricción que tenemos, ¿verdad?, humanamente, pero en el ámbito espiritual nos estamos moviendo de una manera especial por la misericordia de Dios, porque este evangelio tiene que llegar a todos los rincones del mundo, tiene que llegar a todas las lenguas, a todas las naciones, para cumplimiento de esa profecía. Y ojalá que usted y yo, ¿verdad?, seamos partícipes de esta gran bendición, mis amados. Entonces, no nos dejemos mover por las aflicciones, por las luchas. Dejemos movernos por la palabra, por la presencia y el respaldo del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga. Buenos días en este comienzo de semana, y felicitamos a los hermanos
estábamos un poquito preocupados. Primero, la desidia que se va manifestando cuando la gente deja de ir a los cultos. Y también el temor. La Biblia dice que el temor del hombre le tiende lazos. A causa de ese coronavirus que ha ido aumentando la incidencia, el contagio, los hermanos, algunos habían manifestado que no iban a venir por temor al contagio. Pero hermanos, si nos estamos moviendo cada día en la calle, en los quehaceres, en el trabajo, cuánta posibilidad hay de contagio. O sea que solamente la mano del Señor nos puede librar aquí. Y hay menos contagio en la iglesia. Bueno, los hermanos se manifestaron, gracias al Señor. La asistencia al culto estuvo buena. La gente se gozó. Oye, qué emoción. Después de 3 semanas sin hacer culto, volver a aparecer en los cultos. Dios les bendiga. Esto está emocionante, así que les invitamos. La semana que viene no vamos a tener solamente 2 cultos, sino 3 cultos. Uno a las 10 de la mañana, otro a las 12 del mediodía y por último a las 6 de la tarde. Así que les animamos a venir, a congregarse. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Recuerdan ustedes en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler persiguió a los judíos y los entregaba a los centros de concentraciones para ser exterminados? 6 millones de judíos mataron. Australia le ofreció a Israel una parte de su territorio para fundar el Estado de Israel, pero ellos respondieron: no existe Estado de Israel sin la tierra de Israel. O sea que dando a entender que donde se debía fundar el Estado de Israel era allí en tierra de Israel. Cuando regresaron, aquella Jerusalén antigua estaba dividida en 2 partes, una parte era judía y otra árabe. Y el muro de los lamentos era la división que había entre los 2 lugares de adoración, entre la mezquita árabe y el lugar judío, donde ellos recuerdan que está la última pared, la pared occidental, el muro de los lamentos. Y la parte árabe estaba arriba, quedaba sobre la explanada del templo, donde los judíos iban a orar a Dios, porque hay una promesa que dice que cualquiera que orara en cualquier lugar donde Dios le hubiera esparcido, levantara su mano en dirección a ese lugar, Él lo iría desde los cielos. Entonces los judíos siguen creyendo eso y van allá a orar. En ese tiempo se apostaban árabes con armas desde lo alto y le disparaban. Sin embargo, los judíos se arriesgaban y se pasaban allá al muro de los lamentos a orar. Algunos perdieron la vida en el intento, pero no dejaron de intentarlo. Hermanos queridos, cuando el buscar a Dios significa arriesgar la vida, eso sí es compromiso. El Señor dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y Jesucristo dijo: el que pierda su vida por mí la ganará, y el que la halle por mí la perderá. Debemos estar comprometidos con lo que creemos, debemos estar comprometidos con lo que predicamos. Si cualquier cosa nos va a hacer retroceder y desmayar, no conviene, no le agrada a Dios, en el nombre de Jesús. Así que en este tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, en tiempo de desacuerdo, cuando unos están de acuerdo y otros no, cuando unos niegan la existencia, mire, la gente puesta a negar. Aquí nevó todos estos días atrás, nevó en Madrid, nevó en Sierra Nevada, nevó al norte de España.
La gente decía que era mentira, que era un complot, y se pusieron a agarrar pelotas de nieve y a quemarle y decían, mire, huele a plástico. Qué locura la gente, todo el mundo está viendo la nieve y que haya gente que lo niegue, que es un complot. ¿Acaso el gobierno tiene dinero de sobra para fabricar nieve artificial y para que la gente crea que es un complot? Es tremendo lo que está sucediendo. Bueno, nosotros estamos en las manos del Señor. La Biblia dice que como Jerusalén está rodeada de monte, así está el Señor alrededor de su pueblo. Y este Dios, como dijo el salmista David, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ay, esa es la promesa cumbre del Señor, que dice que cuando atravesemos el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, dice la palabra. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es la palabra de Dios. La vara es la corrección y el callado es la parte curva de la vara donde el pastor engancha las ovejas por cuello y las atrae hacia sí. Pues esa es la palabra de Dios. Esa palabra nos infunde aliento. Y esa palabra tiene poder creativo. El Señor vio a un leproso que le gritaba, si quieres puedes limpiarme. Y él alzó su voz y dijo la palabra. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Jesucristo llegó a la orilla del mar donde estaban los pescadores remendando sus redes y se montó en una de las barcas, la de los hijos de Zebedeo, y les dijo que alejaran un poquito la barca de la orilla para predicarle a la multitud que se agolpaba. Y después que predicó les dijo, boga mar adentro y echa la red. Ellos le dijeron, Señor, anoche pasamos la noche pescando y no hay peces, hoy no hay peces, pero en tu palabra echaremos la red. Algo va a suceder, tú estás diciendo que la echemos, vamos a echarla. Echaron la red y cuando quisieron sacarla eran tantos los peces que casi se rompía la red. Pues esa palabra estuvo en el principio en la boca de Dios cuando dijo sea la luz, y fue la luz cuando mandó esa palabra a la tierra y dijo produzca la tierra hierba verde, y la tierra produzcan los mares seres vivientes y los mares produjeron seres vivientes. Pues esa palabra hoy está cerca de nosotros. Dice la Biblia, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón. En la boca para confesarla y en el corazón para creerla. Así que habla la palabra, vive la palabra y tendrás vida en ti. Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son vida, son vida. Entonces vamos a alimentarnos con la palabra. Mira, nos toca el versículo 25, dice, de la cual fui hecho ministro. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a retroceder al versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. A causa de la iglesia, a causa de aquel pueblo que deseaba buscar a Dios, Pablo fue hecho ministro. Gloria a Dios. Y por eso decía, ya que fui hecho ministro, cumplo mi ministerio. Mira, si tú vas a una empresa a trabajar, tienes en la entrada de esa empresa un cronómetro allí que tú metes una tarjeta y te marca allí el momento en que entraste a trabajar. Y cuando sales, vuelves a agarrar esa misma tarjeta, la metes allí en ese cronómetro y te marca la hora en que saliste. Si entraste más tarde de la hora que ellos estipulan para que tú trabajes, eso te queda marcado a ti. Y si sales antes de finalizar tus horas laborales,
también es una mancha en tu testimonio, es una mancha en tu trabajo. Y un día te van a llamar y te van a decir, usted no cumple con su trabajo, usted llega tarde y se va temprano. Eso no puede ser, está robándole a la empresa horas de trabajo, está robándole a la empresa parte de su salario, porque usted no está haciendo el trabajo por el que se paga. Así que si eso es en la vida secular, ¿cómo debe ser en la vida espiritual, en el llamado de Dios? Pedro le dijo al Señor, Señor, cuando el Señor le dijo, sígueme, él respondió, Señor, mi padre acaba de morir, déjame que vaya a enterrarlo. Y el Señor le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y ven tú y sígueme y predique el evangelio. Y Pedro tuvo que dejar que sus familiares se ocuparan del muerto, que sus hermanos se ocuparan del muerto, y él se fue en pos del Señor. El camino del Señor hay que tomarlo en serio. Esto no es juego. Nosotros nos dedicamos al Señor cuando apenas teníamos 17 años. Bueno, voy a hablar en singular. Cuando yo tenía 17 años me llamó el Señor. Y yo veía al hermano Puerta allí predicando y le decía, Señor, yo quiero ser como ese hombre para hablarle a la gente acerca de ti. Yo no sabía lo que era ser evangelista, ni misionero, ni pastor, ni ministro. Yo no sabía. Yo lo único que sabía era que yo quería contarle a la gente las cosas que Dios había hecho conmigo. Nadie me pagó un salario para comenzar a predicar. Yo predicaba en los hospitales, yo predicaba en los barrios más bajos de aquella ciudad, la segunda ciudad de Venezuela, Maracaibo. Yo predicaba en los hospitales. Un día me sacaron porque como era nuevo, no sabía cómo se hacía. Empecé a gritar en una UCI y en esos lugares no se grita. Me sacaron con la policía. Pero a la semana siguiente volví, el mismo vigilante que me denunció me invitó a pasar, porque esa semana se habían sanado todos los enfermos por los que oramos. Los que estaban en coma despertaron de su coma, los que estaban desahuciados desaparecieron las enfermedades crónicas. Dios hizo milagros y me dijo, entra y sana a los enfermos de nuevo, pero no grite que Dios no es nervioso. Bueno, fuimos aprendiendo en el camino, han pasado los años, tomamos el evangelio en serio. Jesucristo dijo, el que pone su mano en el arado y vuelve su mirada atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Es como quien recibe un tesoro y lo patea, lo tira y se olvida del que se lo dio. ¿Cómo vuelve aquel que se lo dio? ¿Cómo vuelve a repetir otra vez la escena de darle un regalo? Pues eso es lo que hace la persona cuando desecha la salvación, cuando se va otra vez al mundo de pecado, cuando deja las cosas de Dios para ir en pos de las cosas de este mundo. Es lo que hace despreciar a Dios. Y Dios no tiene por inocente al que tenga su palabra en vano. Mire, todo pecado tiene su consecuencia. Sansón se alejó de Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Le sacaron los ojos los filisteos y lo agarraron como payaso a rodar una piedra de molino y se reían de él y se burlaban. Hasta que Sansón oró a Dios y le dijo, Señor, devuélveme mi fuerza para que tome venganza de mis enemigos. Derribó aquella ciudad y murieron 3,000 personas. Y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Murió en medio de filisteos, en medio de impíos. Dios no quiere que nosotros terminemos nuestra carrera de esa manera, morir en medio de un pueblo incrédulo. Mis amados hermanos, por eso cumplo mi ministerio, por aquella iglesia, por aquel pueblo que obedeció a la fe y vinieron a los pies del Señor. Me dijo algún predicador por ahí que basta ya de pelear por un balón de fútbol. Las ovejas están aquí, las ovejas están allá, se van de un lado a otro. Hermanos queridos, yo les dije, si para ti la iglesia es un balón de fútbol, para mí no, ni para Dios.
Fíjese que la valoró tanto que dio a su hijo para que muriera por ellos en la cruz del Calvario. Y yo también lo he tomado en serio porque yo he dedicado toda mi vida. Llevo 47 años predicando el Evangelio. Y ahora cuando me he hecho viejo en el Evangelio, cuando me preguntan, ¿todavía siguen eso? Ahora es cuando, le digo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor me llame a su presencia. Ahora quiero hacer más trabajo, ahora quiero poner el acelerador a fondo. Pero ¿cómo si ya las fuerzas se van agotando? Ah, muy fácil, preparando a otros para que hagan el trabajo que yo estoy haciendo. Multiplicarme en ellos. Jesucristo dijo, id a todas las naciones y haced discípulos. Ahora no solamente gano almas, sino que preparo discípulos para que ellos sigan haciendo el trabajo del Señor. Así que hoy tú te puedes convertir en uno de esos discípulos haciendo lo que yo hice. Yo oí el mensaje del pastor y en la noche misma me iba a mi barrio, me paraba en una esquina y les predicaba. Tenía una buena memoria. Ya la memoria se va envejeciendo. Fui a un médico para que me mandara una vitamina para la memoria y el médico me recetó una agenda y yo le digo, pero te estoy pidiendo es pastilla. ¿Qué pastilla? Las pastillas no hacen milagros. ¿Cuántos años tienes? Le dije 55. ¿Y qué crees tú? Que las neuronas no se gastan. Hazte una agenda, busca una agenda y anota todo lo que tienes que hacer. Bueno, le hice caso en parte, no mucho, pero le hice caso en parte. Ahora estoy apuntando un poquito más. Bueno, Dios es bueno, por eso cumplo mi ministerio, ser responsable delante de Dios. Pablo le envió un mensaje a uno de sus discípulos y le mandó a los colosenses allá en capítulo 4, versículo 17, le mandó un mensaje a uno llamado Arquipo. Le dijo, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Yo hoy le mando ese mensaje a ustedes, el pastor. Mire, el pastor debe ir a la cabeza. No solamente preparar durante toda la semana el mensaje del domingo. Ocupe su ministerio. O sea, si no sales tú todos los días a hacer culto, prepara otro para que lo haga en el nombre del Señor. Ejerce tu ministerio. Un día Dios te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. Gloria a Dios. El versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles. Aquel pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Pablo fue llamado para anunciar el evangelio a gente que eran considerados como paganos, como anatemas, como gente inmunda. Es una palabra exagerada, pero era en ocasiones la palabra que utilizaban para dirigirse a los impíos. Sin embargo, ese pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dios les dio el privilegio de llegar al conocimiento de Dios. ¿Cuál fue el conocimiento? Que hay salvación en Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Parece arrogancia cuando nosotros decimos que hablamos con Dios y que Dios nos oye y responde a nuestras peticiones. Parece arrogancia cuando nosotros le decimos a la gente que hay un solo camino hacia el cielo, que hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvos, que hay una sola vida y esa se encuentra en Jesucristo. La gente responde, ¿qué me estás diciendo con eso? ¿Qué me dice? Que solo en tu religión voy a hallar la salvación. Mire, no es mi religión, yo no tengo religión, es en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. En el nombre de Jesucristo predicamos la palabra. Cuando llamaron a los discípulos y los situaron delante de un tribunal y le preguntaron, ¿por qué
vosotros hacéis esto. ¿Con qué autoridad? ¿Dónde está vuestro permiso para hacer lo que estáis haciendo, llenando a Jerusalén de esa doctrina? Y no solo eso, sino que echáis sobre nuestros hombros la muerte de ese hombre, diciendo que nosotros le crucificamos. Pedro se levantó, ya no era aquel Pedro que negó 3 veces al Señor, ahora era un Pedro lleno de poder, y les dijo: puesto que hoy se nos interroga del beneficio que recibió un hombre paralítico y de la predicación que hacemos, sepan ustedes ciertísimamente que en el nombre de Jesús, y volvieron a acusarlo, ese que ustedes crucificaron, Dios le levantó de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Así que, amigo, cuando todas las puertas se cierran, mira hacia arriba, mira al Calvario, mira al Señor Jesucristo y clama a Él. La Biblia dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Cristo fue crucificado en medio de 2 malhechores. Uno se burlaba y le decía: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. El otro le recriminó y le dijo: ni siquiera tú temes a Dios estando a la puerta de la misma muerte. Este hombre ningún delito cometió, nosotros estamos aquí por nuestra fechoría, pero este hombre nada malo ha hecho. Y mirando a Jesucristo le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy mismo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre se salvó en el umbral de la muerte. Aquel hombre se salvó en el último minuto y expiró y puso su vida en las manos del Señor. Así que cuando todas las puertas se cierran, hay una que se abre y esa se llama Cristo. Cuando todo se vuelve oscuridad y tiniebla, confusión, alza tus ojos hacia el cielo. Se dice que cayó una mosca en una botella de miel y la mosca trataba de salir, pero hacia los lados y ¡pum!, se daba cabezazo contra la pared de la botella. Al otro lado ¡pum!, se daba cabezazo, y tanto se dio cabezazo que se reventó la mosca. ¿Por qué se reventó? Porque no miró hacia arriba. Amigo, alza tus ojos y mira hacia arriba. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay esperanza para Cristo. Hay esperanza para ti en Cristo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El versículo 28 dice: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es nuestra tarea enseñar, corregir, ayudar a la gente a salir del mundo de tinieblas. Y después que se convierten, seguimos enseñándole con toda paciencia. Bien dice la palabra que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Esa enseñanza que damos aquí no es solamente leche espiritual, aquí viene comida sólida, porque estamos enseñando diariamente un capítulo de la Biblia, versículo a versículo, y no tenemos miedo de dar interpretación a cada uno de los versículos que nos toca leer. La gente que está aquí son gente cualificada, son personas preparadas que están día a día en la presencia del Señor para poder ayudaros con el mensaje de la palabra de Dios, para presentaros delante de Dios un pueblo perfecto. Sabemos que no hay nadie perfecto desde el punto de vista del hombre, pero delante de Dios Él dice que seamos perfectos como vuestro Dios es perfecto. Así que nuestra lucha es esa. La congregación, la Biblia ordena, obedecía a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. La gente hoy no quiere obedecer a nadie. La gente hoy quiere hacerlo a su manera. Yo pienso, yo digo, yo opino. Lo más importante no es lo que tú pienses ni lo que tú opines, sino ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra?
pues hoy te estamos predicando la palabra para que tú te perfecciones, para que corrijas los errores. Cuando tomamos la palabra de Dios aquí y te decimos de toda palabra profana que salgan de vuestros labios, de ella daréis cuenta delante de Dios. Entonces Dios te está hablando. Si eres tú de aquellos que en tu casa dicen improperios y palabras obscenas y palabras groseras, no podemos hacer todo lo que oímos en el mundo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Así hacéis y así hablad, como los que habéis de heredar el reino de los cielos. Hablad y hacer. O sea que vive, no maldigas, no patees. Desearía, dicen algunos hijos, que mi papá viviera la mitad de lo que vive en la iglesia. Que hiciera lo mismo que hace en la iglesia aquí en casa, porque deja mucho que desear. Pues aquí está Dios enseñándote a ti, corrígete. El avisado ve el mal y se aparta antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. El versículo final ya, el 29, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios respalda. La potencia de Dios, el poder de Dios está con nosotros respaldándonos. Estamos haciendo un trabajo de Dios. Y cuando le decimos a la gente, la palabra de Dios dice, es para que la gente oiga y se corrija. Si no lo hace, Dios va a respaldar esa palabra. Dios va a ejercer la disciplina sobre aquellas personas para que entiendan que ese hombre no está puesto allí en vano. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Cuando ese pastor se echa a perder, Dios es el que lo corrige, el que lo quita. Sobre el alto está uno más alto. Así que deja la rebeldía. Este mundo está así porque la gente eligió vivir su propia vida y hacer de su vida lo que mejor le parecía. Pero el Señor no le gustó lo que hicieron. Y se presentó allí en el jardín del Edén, donde el hombre había comido del fruto prohibido, pensando que así sería como Dios. Y Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y Adán salió temblando. Le dijo: oí tu voz en el huerto y salí a esconderme. Salí corriendo a esconderme. ¿Quién te dijo? Él le dijo a Dios, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Él no confesó su pecado, no reconoció, sino que quiso mirar para los lados. Hay gente que vive echando goles fuera. Hay gente que vive culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Él culpó a la mujer, le dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. La mujer culpó a la serpiente. Ya a la serpiente se le había salido el diablo y iba huyendo. Desde entonces cayó la ruina sobre la humanidad. Desde entonces tenemos una humanidad como la que vivimos, donde cada uno busca sus propios intereses, su propio beneficio, su bienestar. La sociedad del bienestar es el egoísmo propiamente, donde la gente busca su propio bienestar. Pero nosotros debemos buscar el bienestar común, porque cuando buscamos el bienestar común, todo el mundo se beneficia. Y eso lo puede hacer Dios cuando entre en tu vida. En tu vida se va a manifestar el carácter de Dios a través de la palabra. Entonces tú comenzarás a vivir verdaderamente como un cristiano. Jesucristo se le acercó a un doctor de la ley. Quería oír sus palabras, pero no sabía cómo hacerlo. Así que pensó: en la noche la gente lo deja solo. Y se le acercó de noche y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo, viendo lo que había en su corazón, le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre ya viejo meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo?
Jesucristo le respondió, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del Espíritu y del agua. Así, hermano, amigo que me estás escuchando, hoy va a nacer un nuevo hombre dentro de ti. Un hombre espiritual, un hombre conforme a la imagen del que lo creó. Por eso hoy te queremos entregar al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Soy un pecador y lo sé. Pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Dame una nueva conciencia que conozca los hechos, que conozca en las repercusiones de nuestras acciones. Dame vida nueva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.